Nuevamente, bienvenida Elena. Vamos a trabajar lo que corresponde a la cultura maya. De esta, pues nosotros vamos a ir viendo algunos aspectos. Ya a ustedes en otro apartado les corresponde trabajar y desarrollar a plenitud, ¿verdad? Lo que corresponde a cada periodo. Mientras tanto, pues nosotros vamos a ver un panorama general en este apartado como tal. Tenemos entonces, muy bien, gracias Elena. Tenemos entonces la cultura maya. Acá, ¿verdad? Tenemos un monumento, siempre se los he mencionado. En este caso tenemos la ruina de Chichen Itzá. Habíamos dicho, ¿verdad? Que Chichen Itzá se encuentra al norte de Yucatán, en México. Es uno de los lugares más poblados durante la época mesoamericana, uno de los que se desarrollaron y salieron, pues crecieron también, ¿verdad? Y se expandieron como grupo maya. Tenemos acá dentro de su desarrollo, dice que emitieron algunas situaciones sofisticadas, lo que yo les decía, solo con el simple hecho de ver la puntualidad de la talla en la piedra que tiene cada uno de los elementos en esta imagen que podemos observar, ya se imaginan en cada uno de los elementos que contiene, las gradas, los escalones que se tienen, en algún momento les decía, ¿verdad? Que algunos escalones, según la posición que se tenga, vamos a encontrar, ¿verdad? Que hacen al subir una reverencia hacia la persona que se encuentra ubicada en estos aspectos. Les decía que los miradores de por sí, pues establecen ciertas situaciones y por eso es de que viene, ¿verdad? Esa parte sofisticada. La talla en piedra, la puntualidad de la medida. Siempre me ha dado curiosidad, ¿verdad? Esa parte de elevación que se tiene en las cúpulas y los tallados tan prominentes, ya se imaginan cómo ellos hicieron estructuras para poderlas desarrollar. Hoy en día, si nosotros vemos, por ejemplo, en una construcción normal, pues hemos escuchado mucho de los andamios, ¿verdad? Los andamajes que utilizan, por ejemplo, las estructuras metálicas, ¿verdad? Para llegar hasta las cimas. Hemos escuchado de las grúas, ¿verdad? Que transportan, por ejemplo, desde el suelo cuestiones elevadas hasta arriba, pero imagínense, ellos no tenían ese tipo de herramienta, más sin embargo podemos ver, ¿verdad? Aquí, claro, esta no se distingue, pero aquí, por ejemplo, entre estas partes hay tallados, entonces desde ahí podemos nosotros observar esa parte sofisticada que establecen y que impusieron en su época ellos desde un inicio. Las elevaciones, ¿verdad? De cómo ellos visualizaron esa parte de la construcción. Los mayas crearon una de las más importantes culturas mesoamericanas, pobladores del actual sureste de México, de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Chiapas y Tabasco. Todos estos elementos, pues nosotros ya los vimos, ¿verdad? En algún momento con respecto a la ubicación territorial en México como tal. Así como el territorio actual de Guatemala, ¿verdad? Belice, parte de Honduras, El Salvador, administraron una región más de 300,000 kilómetros cuadrados. En este caso de la superficie, ¿verdad? Que comprende. Entonces, solamente ahí podemos ver la extensión que tenían ellos. En el que surgieron en el año 2000 antes de Cristo, en sus primeras asentamientos, habíamos hablado ya con antelación que el ser humano de por sí, en forma generalizada, pues se desplaza, ¿verdad?, de lugar en lugar para poderse asentar en algunos territorios para poder establecer pues una vida más sedentaria, una situación en donde venía a representar aquellos aspectos que iban a favorecer definitivamente, ¿verdad? Todo lo que comprende en este caso una vida plena y con ello pues iban a poder tener una estructura social estable, de la que antiguamente pues nosotros no la observamos, ¿verdad? Se recuerdan cuando ellos, el hombre primitivo, pues lo más sociable que tenía era que estaban en grupo, pero hasta ahí, porque después cada quien comía de sus propias recolecciones, de sus propios frutos. Cuando se terminaba la temporada, ¿verdad? Que se generaban esos frutos, pues cada quien se desplazó y tuvo en un momento determinado que buscar su propia alimentación. Eso fue una parte solamente, pero acá ya cambia porque aquí sí ya se establecieron como grupo, ¿verdad? Para poder desarrollar.
Dentro de sus principales ciudades surgieron en el año 700 antes de Cristo, todavía mucho tiempo antes, ¿verdad? Hacia el año 500, siempre antes de Cristo, poseían una arquitectura monumental con grandes templos, palacios, fachadas, algunas de las cuales todavía permanecen como yacimiento arqueológico, por ejemplo, en Tikal, en Chichen Itzá, en Calakmul, entre otras que se pudiera mencionar. Yo siempre les he mencionado, ¿verdad? Los 4 lugares de acá de Guatemala, les he dicho Tikal, Saculeo, Isimché y Abactacalic, ¿verdad? Que son los más representativos. Pudiéramos encontrar en algún momento en otros lugares, hay un pequeño lugar, por ejemplo, para llegar también a Chiapas, que está entre el límite de Guatemala y Chiapas, pero pues es la misma situación, ¿verdad? Territorial, que ellos tuvieron asentamientos con los mismos. Los mayas desarrollaron una cultura compleja, con un sistema de escritura jeroglífico único en América precolombina, es decir, antes de que vinieran los españoles, pues ya existía una situación de escritura y el cual cultivaron, ¿verdad? Con astronomía, arquitectura, historia, matemática, gracias a ellos, ¿verdad? La simbología del ser y su pertenencia como tal. La sociedad era monárquica y vertical, es decir, definitivamente un rey que iba a tener hijos, los hijos pasaban a ser los príncipes, luego cuando moría el rey, pues definitivamente el príncipe ascendía al reino, cuando el rey tenía hijos y así, ¿verdad? Era hereditaria. Y por eso era monárquica vertical, porque solamente la nobleza era quien accedía a estas posiciones. No podía surgir alguien más, ¿verdad? Por más poder económico, en conocimiento, y cuestiones como estas, ¿verdad? No podía tener pues una postura de rey, sino tenía que ser netamente, ¿verdad? Hereditario. Su religión era politeísta, eran panteístas, en el caso, dice, de comunes en cuanto a sacrificios. Nosotros sabemos que los sacrificios que desarrollaban, ¿verdad? Era en relación a diversas situaciones que se podían tener. Nosotros hemos escuchado mucho de los sacrificios, pero en realidad eran más sacrificios de animales. Y por eso es de que en algún momento, ¿verdad? Se hace la asociación, también les he dicho, ¿verdad? Con la Biblia, porque en el Antiguo Testamento, si nosotros escuchamos, se utilizaban mucho los sacrificios, por ejemplo, de un cordero, de una ternera, de un pichón, o de cierto animal que era sacrificado para poder honrar a Dios en el Antiguo Testamento. Ya en el Nuevo Testamento, pues el último, ¿verdad? Cordero sin mancha alguna fue Jesucristo. Y acá pues establece esa parte, pero muchos creen que cuando se habla también de esta situación de sacrificio, hablan que fueron doncellas y que fueron seres humanos. Los únicos sacrificados en algún momento eran los que iban a la guerra y morían, los otros eran aqueos, ¿verdad? Que destinaban, se recuerdan con el juego de pelota, ¿verdad? Ahí era cuando se establecía un sacrificio, pero ya era como que de común acuerdo el de poder establecerlo. Luego que se agarraran a cualquier persona para poderlo sacrificar, eso no se dio como tal. Y en algunos hablan, ¿verdad? Que también eran, por ejemplo, caníbales y que se comían a las personas, tampoco no se dio, sino simplemente la forma en que se desarrollaban, ¿verdad? Era la más rudimentaria, todos podríamos decir que eran personas incipientes, pero no, era lo que se comprendía. Antiguamente recordemos cómo el hombre cazaba, ¿verdad? Cazaba con herramientas de piedras, con macanas como tal, ¿verdad? O con algunos elementos puntiagudos o pulsocortantes establecidos de algunas piedras. Sobre esa idea es que nosotros vamos asociando, ¿verdad? Pero no como un hombre incipiente, sino con las herramientas que en su momento tuvieron a su alcance. Por ello es que a veces se confunde también parte de la historia. De los mayas, vamos a continuar, ¿verdad? Habíamos visto a los olmecas y también a la cultura zapoteca. Y de los mayas, pues vamos a saltarnos a lo que son los mixtecas. Algunos dicen mixtecas, otros dicen mixteca,
y otros, pues México, vamos a tener la asociación de los mismos. En este caso, los antecesores prehispánicos del actual pueblo mixteco, era lo que les decía, dieron sus primeros pasos como sociedad organizada entre los siglos XV y XII antes de Cristo, en los que poblaron la región montañosa de los actuales estados mexicanos de Puebla, que comprende Oaxaca y Guerrero. Y su declive se produjo hacia el siglo XV después de Cristo con la llegada de los conquistadores españoles. Muy bien, vamos a hacer referencia con ello. ¿Se recuerdan en aquella parte que leímos nosotros en Cultura Guatemalteca, donde decía que pues los mixtecas también fueron parte de una civilización grande relacionada a los mayas por la misma distinción por la misma similitud, perdón, que se tenían entre algunas prácticas sociales y que luego, pues ellos, ¿verdad? Fueron conquistados por Hernán Cortés. De ahí es que nosotros vamos a tener, miren, todos esos rasgos similares. Una, porque las culturas dentro del territorio mesoamericano pues fueron similares. Segunda, porque casi que al mismo tiempo que vienen a conquistarlos, a invadirlos, a ellos vienen a invadir, ¿verdad? El territorio también guatemalteco. Entonces, con la llegada de los españoles, pues también ellos vienen a mermar, ¿verdad? Como población vienen a ser sometidos, solamente que ahí, pues, el proceso de ellos fue distinto al nuestro. En este caso, dice la suya, es una de las cronologías más extensas y conocidas de la civilización mesoamericana, y muchos de sus rasgos culturales fueron compartidos con sus vecinos zapotecos, es decir, los zapotecas que mencionábamos también, con quienes compartían incluso el significado de su gentilicio, que se puede traducir como gente de las nubes, y era por el territorio que habitaban como tal. Sin embargo, a diferencia de sus vecinos, los mixtecas prefirieron construir poblaciones de menor tamaño y menos individuos, es decir, la población o los grupos eran reducidos como tal. A eso se debe esas comparaciones que nosotros hacemos o manifestamos en algún momento. Tenemos entonces que el desarrollo de los mismos, pues tiene, ¿verdad? Su apogeo o florecimiento cultural. Dice, no se dio hasta el siglo XIII después de Cristo, bajo el gobierno del célebre cacique Ocho, Venado Garra de Jaguar, fundador del reino de Tetupepec e iniciador de una política expansiva en la región. Cada uno de estos grupos fue minimizado. No es como nosotros comprendemos, por ejemplo, a la cultura maya, para comprender claramente cómo fue dándose, nosotros abordemos, por ejemplo, una región específicamente aquí en Guatemala. Nosotros estamos clasificados en suroccidente, el oriente, etcétera. Bueno, entonces, por ejemplo, el suroccidente comprende muchos lugares, entonces así era como estaba comprendido los mayas, o sea, una región completa. Mientras que ellos no, o sea, cada uno
podía ser un departamento que nosotros pudiéramos darnos idea, pero o sea, ese departamento era dependiente de cada uno de los otros. No era que pertenecían a una cultura en general, sino eran grupos mm, pequeños que cada uno comprendía, ¿verdad?, su propio gobierno. Dice, finalmente los mixtecos, zapotecos lucharon juntos contra el imperio azteca, pero esto paradójicamente avivó la enemistad entre las naciones enemigas, lo que yo les decía. Pensemos que tenemos, por ejemplo, aquí Quetzaltenango y lo más cercano sería Totonicapán y nosotros nos vamos a oponer, no sé, a Sololá, ¿verdad? Entonces, eso genera solo grupos minoritarios y genera más pugna, ¿verdad? En algunos casos, cuando se logra una victoria, llamémoslo así, ¿verdad? Eso fortalece a los grupos, pero si no se llega a dar, si no se, en cuestión contraria, pues lo que hace, ¿verdad? Es que todavía irrumpe más minimizar a los grupos. Dice, eventualmente condujo a los mixtecas a la derrota. Así, cuando los conquistadores españoles iniciaron la invasión, muchos de los líderes mixtecas se sometieron voluntariamente al vasallaje. Entonces les decía, aquí fue totalmente distinto de cómo se presentó en la cultura maya. Los mixtecas fueron, ellos dejaron, ¿verdad? Antes de que nos maten, mejor nos rendimos y díganos qué hay que hacer, ¿verdad? Y hasta ahí. O sea, si me toca que ser de esclavo, pues yo voy a ser esclavo, aunque no fue precisamente todo, porque en algún momento cuando nosotros leímos, por ejemplo, en aquellos artículos de inicio de la historia de Guatemala, vimos que algunos, de la cultura azteca y otras culturas, pues también formaron parte, ¿verdad? En conjunto, como que decir, miren, antes de que vengan aquí a crear muerte y muchas otras cosas, mejor lleguemos a un consenso, ¿verdad? Y eso fue lo que pasó. Por eso es de que dice, se sometieron voluntariamente. ¿A qué? A un vasallaje. Y convirtieron, perdón, y conservaron, dice, ciertos privilegios, que era lo que les decía, ¿verdad? Un acuerdo durante las etapas iniciales de esta colonización europea. Por eso es que ellos no tuvieron resistencia como la tuvo en un momento determinado lo que fue la cultura maya. La cultura teotihuacanaca, teotihuanaca, dice que esta desarrolló en el año 2000 antes de Cristo y también tuvo, ¿verdad?, sus 2000 habitantes aproximadamente. Si ustedes se dan cuenta, vuelve otra vez a mencionar todos estos complejos que nosotros podemos observar en este momento de cómo se establecieron. Cada uno tiene siempre una función primordial. Cada uno establece. Este complejo me recuerda mucho a la forma que está en las ruinas de Saculeu. Tiene mucha similitud por la distancia que se tiene y por las distintas formas en que se presenta. La cultura teotihuacana es un misterio, dice, pues ignora quiénes construyeron la ciudad que le otorga su nombre. Teotihuacán, ubicada en el noroeste del Valle de México, a 78 kilómetros de la Ciudad de México. El nombre de esta ciudad es el topónimo del náhuatl, muy posterior al declive de sus habitantes originales, de los que no hay mucha evidencia lingüística. Aunque en este caso, cuando nosotros ya hablamos en este idioma o lo mencionamos, por ejemplo, al náhuatl, es uno de los orígenes más prominente dentro de lo que son las culturas. Y este es un dato que se tiene de la misma. Se sabe que Teotihuacán fue construido alrededor del inicio de la era cristiana, es decir, un proceso después de que ya empiezan a llegar los españoles. Podría establecerse que ellos, cuando hablamos aquí anteriormente que tuvieron un acuerdo, pudiera ser una civilización surgida de ese proceso. Y tuvo su apogeo entre los siglos 3 y 4 después de Cristo. Llegó a albergar a unos 200,000 habitantes y probablemente fue un imperio comercial y cultural en la región mexicana. Y aquí podríamos establecer, ¿verdad?, que ya tuvieron ellos ese nexo con los españoles. De hecho, hay evidencia que sugiere estrechos vínculos con otras ciudades de origen maya en el sur, sin embargo, hacia el siglo VII
se produjo un declive de la ciudad, coincidiendo con la época de inestabilidad política y clima de la región del norte de México. Si nosotros hablamos de esa parte de lo que corresponde al clima, siempre les he dicho mención, ¿verdad? Las catástrofes naturales siempre han existido, antes y después y durante y en el futuro seguirán existiendo, solamente que la catástrofe natural pues se va a ir dando, ¿verdad? Según las situaciones que se establezcan. Por ejemplo, para que nosotros podamos tomar una idea, ¿verdad? Les decía, cuando vimos esa parte de, de las eras geológicas, pudimos establecer cómo el ser humano fue surgiendo la vida del mismo, pero en conjunto, ¿verdad? También surgió la vida de otras especies vivas que podríamos mencionar, ¿verdad? Los dinosaurios en su momento. Muy bien, dando un salto así, pero extenso y extremo, hoy en día nosotros hemos, bueno, las noticias, mejor dicho, han mostrado que ya existe, ¿verdad? Una lluvia con de nieve con elementos piroclásticos. En este caso, los residuos, ¿verdad? Que la nieve ya está regresando. Solamente ahí nos damos cuenta nosotros cómo toda la contaminación que se tiene está llegando hasta lo que son otros, otros niveles de contaminación, ¿verdad? Antes hablábamos, por ejemplo, de lluvia ácida, del efecto invernadero. A través de ese efecto invernadero, ya hoy en día la nieve en lo que es la Antártida ha generado que se ha observado que ha caído, ¿verdad? Con esos elementos piroclásticos, de los cuales, imagínense, esto solo es un comienzo de una catástrofe natural que se va a llevar por ende, ¿verdad? Otra vez a mermar a la población, cuestiones que no son a veces alarmantes para el ser humano, sino solo lo vemos, ¿verdad?, como parte del proceso evolutivo, porque de hecho, con tanta situación que nosotros producimos, que nosotros creamos, pues todo esto conlleva estos efectos climáticos. Lo mismo pasó en aquella época. Pues lo que ellos en su momento, ¿verdad?, pudieron desarrollar como población, como civilización, llevó con ello, ¿verdad?, a esos, a esa forma de mermar de la misma población. Hablábamos de sequías, de hambruna, de pandemias, ¿verdad?, que posiblemente ellos desconocían las enfermedades que se fueron reproduciendo, mutándose, ¿verdad?, que hoy en día nosotros hoy lo vemos como algo normal, porque la tecnología, el avance científico permite establecerlo. En aquel entonces, pues era lo que ellos iban experimentando conforme iban desarrollando. De ello, entonces, vemos esta parte de esta cultura. Luego aparece una siguiente, que es la cultura perepecha. El imperio perepecha o Tarasco fue el punto cumbre de la organización de los perepechas. eh, aconte- eh, que son los antecesores precolombinos de los actuales pobladores del mismo nombre. Hay evidencia arqueológica que su existencia remota del año 1800 antes de Cristo. Ya es más cercano todavía a la actualidad. Los eh, perepechas o michoacanos se asentaron en una extensa región tanto mesoamericana como una región árido-americana que abarca los actuales estados mexicanos de Michoacán, Jalisco, así como el sur de Guanajuato, Guerrero, Querétaro, Colima y el Estado de México. Entre estos años de 1300 y 1500 dieron origen a un segundo imperio más grande de la región para el momento de la llegada de los conquistadores, en este caso los españoles, regido por un gobierno monárquico y teocrático nuevamente. Estamos estableciendo esta base monárquica que cada grupo comprendido del periodo mesoamericano, pues está establecido por ese rango de gobernanza, que sin embargo dice cayendo ante los europeos en el siglo XVI. Los perepechas fueron grandes enemigos del imperio azteca contra los que lucharon en numerosas ocasiones. Y es que lamentablemente, ¿verdad? Este imperio azteca también fue otro que en su momento fue voluntariamente sometido. Ellos no dieron batalla como hablan las otras culturas,
sino ellos llegaron a acuerdos con los españoles y ellos siempre los han manifestado como personas traidoras, ¿verdad? Entre que si sí o no, pues ahí dejamos, ¿verdad? Ese punto que siempre han abarcado los historiadores en establecer algunas situaciones, por ejemplo, de qué fue bueno, o sea, someterse o era bueno, o sea, dar batalla, ¿verdad? Y en su momento hasta morir como héroe, perdón, antes de ceder un territorio. Nos dice que los mexicas o aztecas fueron favorecedores, fueron feroces guerreros. Cuando nosotros hablamos que fueron guerreros, nos establece, ¿verdad? Que siempre estuvieron en batallas. Aquí, por ejemplo, ¿verdad? Este muro, esta malla nos representa de estas situaciones. Son puros cráneos, ¿verdad? Los que están acá y pues ya no son solo tallas en piedra, sino son realmente, ¿verdad? Cabezas estipuladas. Dice los mixtecas o aztecas fueron un pueblo de Nahua proveniente del norte mesoamericano, quienes a inicios del siglo XV fundaron México, Teotitlán, en un islote del largo de Texcoco, lugar donde se asenta hoy en día lo que es la Ciudad de México. Esta ciudad fue capital del Imperio Azteca, el estado más grande y poderoso de la región, porque en un momento determinado acá nos establece, dice, su principal rival militar de los colonizadores españoles aliados con otros pueblos de la cuenca, dice lacustre del Valle de México. Los aztecas sometieron a los demás pueblos vecinos y ganaron su feroz enemistad, razón por la cual muchos de ellos salieron a los españoles en contra del imperio azteca durante esta guerra de conquista. Y qué chistoso se escucha eso contradictorio durante la guerra de conquista. Los mexicas fueron feroces guerreros, a diferencia de otros pueblos. Practicaron una sofisticada metalurgia prehispánica basada en el manejo de oro, plata y bronce. Y es que esto fue el peor error, ¿verdad? Establecido en cualquier cultura mesoamericana que dieron a conocer a simple vista, ¿verdad? La exposición que se tenían de estas tierras. Aunque con más fines ornamentales que militares, la suya fue una cultura compleja, que media el tiempo a través de calendarios astronómicos y que empleaba una estructura de pictograma, ya aquí ya no solamente son jeroglíficos, ¿verdad? Sino también ya estamos estableciendo otros elementos para documentar hechos y hacer cálculos de las obras arquitectónicas. ¿Qué obras arquitectónicas? Definitivamente estas que estamos observando y la talla nuevamente, ¿verdad? De las estructuras que ellos fueron a desarrollar y crearon como tal. Ustedes me indican si hay alguna duda con respecto al tema. De mi parte, señor, no hay ninguna duda. Muchas gracias. No, Muy señor. bien, muchas gracias. Pues ellos, miren, la complejidad en sí sería ahondar en cómo cada uno pudo visualizar, ¿verdad? Aquellos aspectos que se tienen. Lejos de ello, pues son culturas que de verdad destacaron y que tuvieron una similitud. Hoy en día nosotros tenemos similitud en muchas culturas, podríamos establecer, ¿verdad? Que todo país está regido por un presidente que se desarrolla a través de una democracia, una soberanía, un territorio, y que la estructura educativa, ¿verdad? Está basada, por ejemplo, alineamientos o un estándar, de acuerdo al país. ¿Lo compartimos con otros países? Sí, definitivamente. Nosotros en Guatemala, ¿verdad? Tenemos un presidente, México tiene un presidente, Honduras tiene un presidente, los Estados Unidos tienen un presidente. Muy bien. Compartimos la misma estructura orgánica en cuanto a gobernanza. La educación que se establece está basada en grados. La misma pasa en México, la misma pasa en Estados Unidos, ¿verdad? Solamente que ahí va acoplado a la situación contextual de cada país y lo mismo pasa con nosotros. Por ejemplo, en México, en los Estados Unidos, ahorita los niños, mayo, junio, ahorita en agosto vuelven a ingresar al ciclo escolar. Mientras que nosotros, ¿verdad? Nuestro ciclo comienza de enero a noviembre sin ser interrumpido. Ellos no, porque ellos finalizaron en mayo y ahorita en agosto, a finales de julio,
comienzan otra vez ese proceso educativo y hacen una pequeña interrupción en lo que es el mes de diciembre por las fiestas decembrinas como tal y vuelven otra vez a continuar. Y así, ¿verdad? Van desarrollando sus procesos, pero sigue siendo la misma dinámica de educación. O sea, la, la división entre preprimaria, primaria básico y diversificado. En México y los Estados Unidos trabajan, ¿verdad? Lo que es preprimaria, que sería el kinder, el prekinder, el jardín, la primaria como tal, y ellos solo hablan de una secundaria, ¿verdad? Y luego cuando hablamos de la high school, que ya es, o sea, un nivel superior, lo mismo pasa, ¿verdad? Acá en Guatemala nosotros hablamos sobre esas bases. O sea, ¿tenemos similitud? Sí, tenemos similitud. Entonces, como territorios, pues cada uno establece una forma de gobernar, una forma de desarrollarse y que vamos a tener, vuelvo a repetir, ¿verdad? Similitudes entre grupos. Solamente que en algún momento pues algunos grupos prefieren, ¿verdad?, ser sometidos antes de que ser, no sé, sacrificados o morir, ¿verdad?, por una lucha vana, que muchos otros de los grupos mesoamericanos jamás vieron una lucha vana, ¿verdad?, sino siempre preferían morir antes de ser sometidos como tal de ello. Entonces es como nosotros podemos ver esa riqueza que se establece eh, y cuando vemos, miren, estas ruinas definitivamente nos lleva a ello, ¿verdad? A ese compañerismo que se tiene en relación al mismo. Muy bien, entonces nos vamos a quedar hasta aquí, por favor. Eh, Voy a suplicarles que comencemos a desarrollar parte de lo que es nuestro trabajo, ya que no es muy complejo, no es muy difícil de entender. Y voy a pedirles que también en el mismo desarrollo vayan sumando, por favor, imágenes que nos vengan a ayudar. Trabajemos, por favor. Está bien, señor. Muchas gracias. Señor, fíjese que para la inscripción todavía no han puesto ningún número. Ah, bueno, mija. Entonces, te voy a dar un número, te lo voy a escribir ahorita en el chat y hazme favor de mandar la información que te había dicho. Te dije entonces una copia de tu vacuna. Bueno, si tienes autorización de tus papás, ¿verdad? Sí, señor. Ah, bueno. Y mi hija linda, ya tendrás una de tus dos fotografías. Esas me las puedo venir a tomar en la tarde. Ah, bueno, entonces mejor te digo los requisitos. No, te voy Ah, a enviar ahorita al WhatsApp los requisitos y te voy a enviar también el número de teléfono a donde vas a enviar esos requisitos, por favor. está bien, señor. Gracias. Muy
Elena, por favor, mándame algo a WhatsApp para que yo te lo pueda reenviar. Está bien, señor. Muy bien, eso sería, Elena, por favor. Y pueden pasar a su siguiente clase, nos escuchamos más tarde. Cualquier duda, me pueden informar, por favor. Está bien, señor. Muchísimas gracias. Muy bien, feliz día, nos escuchamos más tarde.